¿Se puede llamar crimen a un acto donde la víctima dio el visto bueno, revisó el menú y hasta ayudó con la preparación? Entramos en la parte donde la justicia alemana casi explota tratando de procesar un asesinato cometido con exceso de cortesía. Es el único caso en el mundo donde el fiscal no sabía si pedir cadena perpetua o una estrella Michelin por el servicio al cliente. Prepárense para el banquete más educado, consensuado y legalmente imposible de la historia. Bienvenidos, piquiños, piquiñas. Vamos a continuar la historia del caníbal de Rotemburgo, Armin Meiwes. En donde quedamos la vez pasada, dimos un poco de contexto de la historia de este pobre hombre, que era básicamente el títere y el saco de boxeo emocional de su mamá. Creció para ser un hombre muy incómodo, reprimido. Prestó servicio 12 años, llevó a su mamá a las citas, no funcionó. Su mamá se murió, quedó solo en una granja de 36 cuartos en donde se dedicó a ser drag queen y a hacer glánduches. Fotos de su pija y fantasear con canibalismo hasta que llegó el internet a su vida y estas fantasías empezaron a cobrar un poquito más de fuerza, más de la que deberían. Él puso un anuncio en donde dijo que quería un hombre joven y delgado de entre 18 a 30 años, atlético, para ser sacrificado y consumido. Oh, sorpresa que alguien respondió su mensaje en serio, después de más de 30 entrevistas fallidas, con gente que solo quería el fetiche del canibalismo, más no quería el canibalismo. Encontró un alma que estaba dispuesta a dar su consentimiento para ser exterminado y consumido de manera gourmet. Pero no le salió tan bien porque el que respondió no era tan atlético como él esperaba. Eso estaba pensando, que tan... O sea, no lo era. Dicen que el deporte es salud. No era tan atlético. No era tan atlético, pero la cosa es que Armin no se podía dar el lujo de decirle que no. O sea, de despreciarlo después de haber buscado con tanto ahínco. Esa persona que respondió tenía el nombre de Bernd Jürgen Brands. Es curioso porque Bernd suena en inglés como burnt, como quemado. Pero realmente se lo comieron 3/4. ¿En 3/4 de la casa? Y en 3/4 de muchas partes. Bueno, Bernd era un ingeniero con un alto cargo en la empresa Siemens. Oiga, qué fuerte, los raritos son los de tecnología. Algo tiene, él le iba muy bien, el tipo era muy adinerado. Algo tiene el pues poder Siemens y el en esa dinero. época estaba en la cúspide. En esa época yo moría por tener un celular Siemens, en especial Sí. el que parecía un escorpión en la caja, porque era naranja y uy, qué chimba. O sea, que era como, parecía un ochito con los bordes naranjas, Sí. pero en la caja la publicidad lo vendía como si ese celular fuera el cuerpo de un escorpión y le añadían pinzas y una cola. Y uno decía, wow, this is fucking rad. Era una chimba. Entonces, obviamente yo pasaba por ahí y veía eso y al fondo sonaba Paper Cut de Linkin Park y uno como, uff, esta vaina es muy... Era una chimba. Sí, me hacía bacano. No sé qué pasó. Yo extraño bastante los celulares distintos. Todos son rectángulos negros ahora. Sí. A mí me encantaba que fueran raritos, que tuvieran Tenían cosas. formas, tenían O sea, personalidad. como la mamá del Armin. Me quedo con el rarito. me quedo con el rarito, sí, ahí está el saborcito. No sé, los teléfonos, o sea, qué vaina más bonita que era hablar con alguien y decir, coma mierda, y cerrar el celular. Cerrarlo, como, era como... Sí. Era De como hecho, echar chisme con un cigarrillo y la ceniza. Exacto. La ceniza Tú para no puedes. recalcar tu punto. Tú no puedes hacer eso con un smartphone. Hace falta la innovación, muchachos. ¿Somos tan viejos? Sí. Bueno, él era un ingeniero de alto cargo en Siemens. Tenía una vida exitosa. Sin embargo, era una vida muy sufrida. Porque él sufría de una depresión profunda y de una parafilia extrema de masoquismo. Ok.
Él llevaba años buscando a alguien que literalmente lo borrara de la existencia, porque esa era su parafilia. No solo ser borrado, sino ser borrado de una forma muy, muy específica. Esa forma consistía en... bueno, él tenía una cosa, él quería morir, pero antes de morir, él soñaba con ser castrado. ¿Qué? ¿Sí? Mm. Él tenía un masoquismo muy extremo, una Hmm. parafilia ya extrema de sentir dolor y de ser Ah, castigado y de básicamente llevar del bulto siempre. O quitarse el bulto. O quitarse el bulto, es correcto. ¿Por qué sucedió esto? Cuando era muy joven, la madre de Bernd Jürgen era enfermera. Ocurrió que en un turno rutinario, la madre de Jürgen accidentalmente mató a un paciente. Ok. Guiño, guiño. Mientras. Sí, más o menos. La mujer perdió a un paciente. Ajá. La teoría del papá de Jürgen era que su esposa no pudo con la culpa de haberle arrebatado la vida a otra persona y por eso se suicidó. La versión oficial dice que la mamá de Jürgen, bueno, de Bernd, estaba manejando después de eso, como un par de semanas después del accidente en el que perdió a un paciente Ujú. y se estrelló directamente contra el tronco de un árbol, matándola instantáneamente. El papá de Bernd dice que era que la esposa no podía soportar la culpa O sea, hay ambigüedad entre si fue un accidente o un a un suicidio. suicidio. El esposo de la vieja dice que fue a propósito. ella no pudo vivir con la culpa de haber matado a una persona. Wow. Pero pues siendo enfermero. Entonces, Siendo enfermero deberían volverlos psicópatas. No, digamos que sentir culpa. Digamos que son cosas que pasan, ¿no? En la medicina y eso, pues. como Pero que si es la mantienen primera vez vida que de le todos. pasa, pues Claro, pero es algo que los preparan como usted no, va a no las enfrentar la preparan. muerte. No las preparan. es que yo creo que nada Para te eso prepara- no. yo creo que nada te Sí, prepara sí los para, preparan. para- Obviamente una cosa es que les digan Pues esto una- va a pasar y otra cosa es enfrentarse a la situación en la Sí, vida claro. real, pero Sí. pero para que llegue a ese punto, a menos de que haya sido un error de ella, ahí sí de pronto puedo Sí, o sea, entender. tocaría ver cómo realmente pasó. Sí, eso no hay tanto detalle. Pero si la mujer tenía todo este grado de culpa, tal vez era algo muy evitable y por eso Sí. decidió. O pues quién sabe. ¿Y cuántos años tenía el pequeño quemado? El pequeño Bert tenía como alrededor de 5 o 6 años. Ok, Ok. ya hay trauma. Mm. Claramente. La cosa es que el trauma que él entendió a esa corta edad era, ok, mi mamá está tratando de poner las cosas parejas en el universo. Ella murió alguien a causa de ella y ella se quitó la vida por esto. Entonces, tú sabes que uno de niño se echa las culpas. Hmm. Entonces, lo que le quedó al pequeño Bernd fue, mamá murió por mi culpa, entonces para hacer equilibrio con el universo, yo debo ser exterminado también. ¿Y en dónde va a que le arranquen el pipí? Unos 35 años después. Eh, Ok. No, es que estoy intentando ver la relación de eso con su mamá. Pues la cosa es esa. Bernd empezó a crecer con esta idea de que él debía ser borrado y exterminado completamente. La parte del pipí pues ya viene un poco más personal. Él era lo curioso es que tanto a Armin como a Bernd empezaron como a... Yo creo que lo que le llamó la atención entonces de Armin fue haber visto ¿cómo es que le llamaste? El Glandwich. El Glandwich. Dijo, uy. Uy, con papitas y gaseosa y para adentro. ¡Deja de ojearme el bulto! ¡Qué pedazo, profe! Lo curioso fue que ambos personajes empezaron a desarrollar se les empezó a retorcer la realidad de las cosas más o menos a la misma edad.
de formas diferentes. Como quiero consumir gente, quiero comer gente, desde que era niño, con todo este cuento de Hansel y Gretel. Y Bernd de quiero ser eliminado, también desde niños. Entonces, a medida que fueron creciendo y reforzando estas creencias, pues inevitablemente se cruzaron esos caminos de forma catastrófica en el año 2001. Pero mientras tanto, Bernd creció con un apetito sexual casi que insaciable. De alguna forma, él trataba de tal vez recuperar a su mamá a través del contacto con otras mujeres. Llenar ese hueco. Sí, quería llenar ese hueco. Quería llenar ese hueco. Pero no lo lograba. Tenía un libido tan disparado y tan absurdo que le costaba también tener una pareja estable. Y al encontrar rechazo en su búsqueda del placer y la conexión, eso solo reforzó más esa idea de yo no sirvo para vivir en este mundo, yo tengo que ser eliminado. Nadie nació para mí. Ok. Básicamente. Y al recibir tanto rechazo de las mujeres, pues terminó desarrollando, pues eligiendo. Es raro, no me cancelen. Lo que mal empieza, mal acaba. Uf, qué viene. Buscar la compañía de hombres al no funcionar con mujeres. No digo que la homosexualidad sea algo que se elija. ¿Ok? Ok. Era tan intenso el libido de Bernd que llegó incluso a contratar prostitutas. 3 por día. Eso es mucha plata. Eso es mucha luca, weón. Uy, pero pues para Esa eso mucha ganaba. culiada. Y pues era el putas en Siemens en esa época cuando la gente empezó a usar celulares. O sea, imagínate la cantidad de plata que tenía este man En Siemens. en Siemens. Putas en Siemens. Entonces llegó incluso a frecuentar putas 3 veces por día hasta que ya una pareja lo confrontó y le dijo, parce, algo está pasando aquí, no es normal, y ya él se quebró y le dijo, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que soy gay y he estado tratando de pelear contra esto de 1000 formas y no puedo. Y estoy hecho mierda y quiero que me desaparezcan de la existencia. Bueno, ya Y la salió. pareja, bueno, te cuidas. Bueno, Sí, sí. eso es como la deja que chao. Sí. Chévere. Ah, bueno. Listo. Listo, entonces ya cuando él decidió salir del closet. Ah, a pero los- donde hubiera sido una santanderiana le cumple la fantasía. ¿Qué? Y los 3 hombres. ¡Estoy en peligro! Él encontró un poco más de estabilidad una vez logró salir del closet a los 40 años y logró tener una pareja estable que se llamaba René, un hombre. Se fue a vivir con René y como que la vida tal vez le empezó a sonreír un poco después de tanto dolor, después de 35 años de comer mucha mierda y de frecuentar putas 3 veces por día. Encontró algo de paz. Sin embargo, no encontró la verdadera felicidad. ¿Y René sí le da la talla? Más adelante cuando Armin y Bernd se juntan y pues Armin lleva a cabo su entrevista para saber si esto es en serio, si no, una de las preguntas que le hacía, ¿por qué quieres hacer esto? Increíblemente la respuesta de Bernd fue, porque me odio, porque quiero desaparecer y porque odio el libido tan absurdo que tengo, porque me ha traído mucho dolor en la vida. Fuerte. Bueno, ya estando con René, pues encontró un poco de paz, Bernd. Sin embargo, la felicidad no estaba realmente ahí. ¿Será que Bruno era bipolar? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque en las etapas maníacas de la bipolaridad puede dar hipersexualidad. Ah. Es muy común. Ok, pues es extraño porque Bernd era una persona calmada y tranquila, pero su relación con Armin era una especie de dominación. Y lo curioso es que cuando se encuentran, Bernd es el que domina toda la situación, a pesar de que es el que va a ser asesinado y consumido, él es el que domina todo.
Mi cuerpo, mi decisión. Tiene lógica porque Arvin estaba acostumbrado a eso. A que lo hacer mandaran. Ajá. A recibir órdenes y a cumplirlas. Bueno, sin embargo, pues con René la vida no era del todo feliz porque muy en el fondo de Bernd, él tenía su fetiche, su mayor fetiche, que era ser castrado y consumido. Y sabía que eso era algo que él no podía dejar salir al mundo así como así. Hasta que llegó el internet. Y ahí sí lo puedes dejar salir así como así. Entre esas, pues, en Cannibal Café respondió al mensaje de Armin, cuyo nombre de usuario era Frankie. Empezó a usar el alias de su amigo imaginario para empezar a hacer esta búsqueda. Una señal. Hija, qué coincidencia. Y lo curioso es que el nombre de Bernd virtual era Catering 99. No catering, sino como de catering de servicios de comida en eventos. Catering 99. Entonces, era como, ok, esto ya empieza a tomar forma. Entonces respondió el anuncio de Frankie diciendo: me ofrezco para ser sacrificado y consumido. Hablemos. Espérenme, que hay bastante que leer acá. Bueno, respondió al anuncio. Antes de Bernd, Armin encontró, pues hizo más de 30 entrevistas, vio que había... Pues, o sea, ¿cómo? O sea, 30 entrevistas, 30 interesados en ser... ¿Pero presenciales No. o ahí por chat? No, solo por chat. Ah, ok. Y se dio cuenta que era más una fantasía para las personas, pero que no estaban realmente dispuestos a llegar hasta el A la final realidad. a la Ya. realidad. Sí, sí. Pero antes de Bernd sí llegó a haber 4 entrevistas. Armin llegó a entrevistar a estas personas y de hecho algunos los llegó incluso a invitar a la casa, a la granja vacía de 36 habitaciones, donde una de esas habitaciones era un matadero. Y las personas, al ver que era en serio, decían, ¿sabes qué? Prefiero no. Y ahí es lo curioso del perfil psicológico de Armin. Él no quería hacerlo con violencia, él no quería raptar a nadie, no quería cazar a nadie, no quería pasar por encima de la voluntad de nadie. Y cuando estas 4 personas que llegaron incluso a estar en la granja, le dijeron, ¿sabes qué? No quiero. Y ya estando amarradas y todo, él los dejó ir. Si la persona decía no quiero, Armin respetaba eso y los dejaba ir. ¡Wow! Qué autocontrol, además. Y muy raro, sobre todo por el perfil psicológico que ya tenía. O por todas las vivencias que ya había. No, porque porque ya está acostumbrado a seguir órdenes que le digan Sí, claro. no, pues es un no. Y, Sí. y la cosa es que... Sí, pero ya está a punto de dar rienda Pero suelta a es su una mayor orden. Eso le gana. deseo. Eso le gana. Es una orden, no quiero. ¿No? Pues bueno, ¿no? Ah, bueno, es una orden, puede ser, sí. Él está acostumbrado a ser necesitado y a Claro. dar órdenes. Y si es necesito Ah, que me sí. sueltes... Ah, bueno. Y es que seguramente cuando estaba ya amarrado y veía que era en serio, estoy seguro que la persona no le decía, oye, pensándolo bien, ¿sabes? Creo que no. Seguramente le decía, no, suélteme. Mm. Sí, muy probablemente. Hasta que Bueno, llegó el que le dijo, tiene pues sentido. tráguemela. Y ese pequeño detalle es lo que entorpeció y hizo tan difícil su juicio. Porque es que fue un contrato entre 2 personas, fue mutuo acuerdo. Ah, sí, pero ¿cómo así que fue mutuo acuerdo? Pues es que todo se grabó. Todo quedó en video y se veía que había consentimiento mutuo, se veía que había respeto y se veía que había Sin camaradería. embargo, hasta donde yo entiendo, anyway, se cataloga como homicidio. Así haya mutuo acuerdo. Un ejemplo muy claro es un suicidio asistido por alguien más que no sea un ente regulado. Es homicidio. Así la persona desee hacerlo. Claro, pero es que el hecho de dejarlos ir y de no activamente raptar a alguien y privarlo de la libertad para llevarlo a cabo, ya cambia completamente No, su por eso- perfil y ya pasa por de eso te ser digo un que- cazador a ser una persona que busca un mutuo acuerdo. No, o sea, entiendo la parte de ética del man, sí. Pero ante los ojos de la ley, creo que casi que en cualquier país eso sigue siendo homicidio, así, por eso les digo, así sea un suicidio asistido, que Si usted me rasca la espalda, yo rascaré la suya. Momento, esto tiene tintes románticos.
Más o menos algo así Es sería que en este caso, ¿sí? depende. Indiferentemente de que haya la persona aceptado o no, él no, o sea, es ilegal hacer ese acto. Claro. Pues si uno se va hacia Es la ley ilegal, directo, pero... Es ilegal pues, hacerle daño a alguien. Sí, a con la su- ley de a- cualquier país, eso es ilegal. Sí. Mira, te lo voy a poner así. Pero si te, Es- te ponen la cosa moral en que ya es más gris porque... Por eso les digo que Fue- por más, yo puedo tener mi familiar más enfermo y rogando que y con dolor y todo, o sea, que sea algo que yo voy a hacer desde el amor y es voy a ayudarle a quitarle ese dolor, no me quisieron ayudar por lo legal, lo voy a hacer yo misma, me voy a la cárcel. Acabas de describir el argumento de $1 Million Baby. ¿De qué? ¿No se han visto $1 Million Baby? No. Películas. No. Películas. Sí, básicamente Sí, sí, sí. eso. ¿Tú sí? No. Pero pensando un poco en ese tema del suicidio asistido y de cómo... Y esto no sé si esto sea una historia real o si fue algo que algún loquito planteó en internet. Pues no sé si fue algo que alguien se inventó, que decía que para lograr, digamos, asistir a una persona en su deseo de acabar con su dolor, lo que hacían era como diversos pasos que hacían diferentes personas para que fuese como una consecuencia de una serie de eventos desafortunados y no una acción consciente de alguien. Wow, Entonces, o sea, digamos, no fui yo. Se armaban un dominó en el hijo de puta. Armaron un dominó y el hijo de puta en el que una persona, digamos, dejaba una jeringa ahí con algo que él podía ser mortal para esta persona. Cada uno Sí. le da una Otra- pasta. Cada uno le da Sí, una pastilla. otra persona, entonces, ve, esta jeringa la dejaron acá, le quitaba la tapita. Ay, no, Otra pero persona no le llegaba digas. y así sucesivamente cada uno iba haciendo un paso hasta que finalmente pues terminara en este tema. ¡Ay! Un té de mierda, una jeringa. La voy a dejar aquí en la... Sí, o sea, era raro porque pues claramente estaba todo planeado. Ay, se aflojó mi cinturón. ¿O no? Y el man pidiendo botón de enfermera. Y que, ¡ay, chingy! hijo de puta! Pues Interesante punto. en no este sé mismo cómo caso podría ser funciona. algo así como, ¡ay, lo mordí! ¡Ay, se desangró! Ok. ¡Ay, yo estaba limpiando el cuerpo y ¡ay, se rebanó un pedacito! Y otro, ¡ay, yo me encontré este pedacito y lo puse a cocinar! Y ¡ay, pues pasó! Y se hizo chocapic. Chocapica. Bueno, entonces empezaron a tener contacto estas dos personas. Hubo la entrevista como, bueno, ¿realmente quieres hacer esto? Sí. Byrne dijo, quiero hacer esto, pero más que el canibalismo me interesa que me castres. Y mi condición es que me castres, pija y bolas, todo, antes de que me consumas. Si no, no pienso acceder a nada. La cosa es que Armin no quería realmente carnear a una persona viva. Él no le interesaba la tortura, no le interesaba causar dolor. Él lo que quería era la carne y consumirla, punto. No le interesaba el dolor que había de por medio. Y la única persona que estaba dispuesto a hacerlo le dijo, sí, pero es que me tienes que hacer una carnicería asquerosa antes de que te permita hacer eso. Armin, con todo el dolor del alma, dijo, ok, voy a hacerlo. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Ambos empezaron a compaginar muy bien, Uy, obviamente. estoy haciéndome las imágenes y me dan como ñañaras de pensar. Pues ¿Cómo le va a rebanar? Pues hubo gente que vio las imágenes, de hecho. Marica, Sí. si así uno se corta un dedito con un papel y ya le duele mucho, ahora que le bajen todo el... y- Así. imagínate los pobres policías que tuvieron que ver todo eso. Ya vamos a llegar ahí, pero Armin grabó todo el contenido, lo cual fueron ¿Y alrededor por qué lo de- grabó? porque fue ¿Para parte, revivirlo o fue qué? parte Sí. del acuerdo. Es como me vas a dejarlo grabar, sí, pero tienes que, a mí lo que me interesa es que me quites el pito, weón. Me tienes que quitar el pito antes de cualquier cosa y yo tengo que estar despierto para ver cómo me lo quitas. Si no, no accedo a nada. Y él dijo, bueno, pero entonces lo quiero grabar como sí, Y el graba. Arvin dice que este man está retostado. Este loco. Re loco, papi. Ahora que uno conoce a gente muy rara en internet. La cosa es que aquí es donde se empieza a poner bizarro, porque se empieza a poner Más. romántico esto.
¿Ñero qué hizo? Re locos, papi, re locos. Sí, porque obviamente ambos son hombres que tienen esto en común y que también los conecta el deseo sexual también hacia esto. Entonces, uno con el deseo sexual del canibalismo por y otro fin con un sé. libido desatado. Entonces, como, claro, mira, lo podemos hacer como una cita, lo podemos pasar muy bien, podemos follar, lo que quieras, y al final hacemos esto. Entonces, bueno, Armin dijo, listo, ¿cómo lo hacemos? Porque, ¿cómo lo hago sin meterme en problemas? Porque obviamente al hacer esto, me puedo estar metiendo en un problema el hijo de puta. Y ahí es donde la fantasía de Bernd cobra vida y le dice, pues es que para que no te metas en problemas, me tienes que desaparecer por completo, bebé. No puede quedar nada. Llegaron a un punto medio de, bueno, van a haber partes que no me voy a poder comer. La piel, las vísceras, los huesos. ¿Qué hago con eso? El man le dijo, no sé, quémalos, pulverízalos, pero tienes que desaparecer todo para que realmente no te metas. Haz un enganga. Uf, no. Tenía todo para hacer el enganga. Y el enganga, quiero que me cortes el pipí. pero es una olla. Era un enganga paisa además. Un tajadito, machetazo y ya. Entonces empezaron a ponerse de acuerdo. Como, ok, ¿cuándo va a pasar esto? Vamos a hacerlo la noche del 9 de marzo de 2001. El pacto estaba hecho y ya tenía fecha. Pero habían condiciones que tenían que seguir. Armin le dijo a Bernd, cuando llegues a ese día, necesito que hayas ayunado al menos 2 días completos. ¿Por qué? Porque te voy a abrir y no quiero que se llene de mierda mi carne. La cosa es que a Bernd le encantaba la idea de que este hombre me va a amar y luego me va a desaparecer. Entonces él estaba completamente entregado a la situación y le decía cosas como, porque hubo muchas conversaciones, hubo más de 900 emails que también los tuvo que ver la policía. ¡Corre! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Es un chingo de porno! En donde decía, quiero que yo sea la mejor comida que hayas probado, voy a hacer todo esto, no puedo esperar a que me quites el pene y ver cómo me lo quitas. O sea, tremendo. Y hermanas echándose salecita. Cambió su jabón por un caldo Maggi. Con un cubito. Dios mío. Don Chucho, Don Chucho. Don Chucho. Un sándwich. Bueno, empezaron a estar las condiciones. Se pusieron fecha y se pusieron lugar. La estación de tren de Rothenburg. Bernd no vivía tan cerca, tuvo que hacer un viaje de tren más o menos largo para llegar, y en el momento en que lo fue a recoger Armin, se reconocieron inmediatamente. Era imposible no reconocerse después de la cantidad tan absurda de fotos que se habían compartido. Yo sí, ojo de loca, no se equivoca. Claramente, no, pues es que entre los archivos que encontró la policía se compartían incluso, Armin le mandó foto de sus dientes a Bernd, y Bernd era como, oh, esto está increíble, no puedo esperar para estar dentro de esos dientes y que me consumas y que me hagas en 1000 recetas y 1000 ¿Quién formas. fuera carne para estar en esa muela coca? Wow. Diablo, soy señorita. poeta. Bueno, el día llegó, se encontraron, se reconocieron de inmediato, subieron al carro de Armin y dijeron, bueno, ¿vamos a mi casa o qué? Tengo casa sola. Literal. Armin ya se había preparado mucho, le entusiasmó tanto esto que empezó a compartir fotos de cómo había dispuesto el matadero en su casa. Se dio cuenta que necesitaba más cosas, o sea, empezó a poner ganchos de carnicero para ambientar la vaina. Empezó como organizando para una cita en vez de velitas. Casi, no, le puso iluminación bonita porque también quería grabarlo todo. Y ahí es donde se pone bizarro.
También, no, antes no. sí. Le puso un sistema de drenaje también. Preparó un cuarto de baño, uno de los baños para limpiarlo, para que todo pasara bien. Bueno, llegaron a la granja de 36 cuartos y lo primero que hizo Bernd fue desnudarse completamente. Very well, if you wish. Impressive. Most impressive. Y le dijo, me desnudo porque quiero que admires tu comida, quiero que admires lo que te vas a comer. No solo lo que te vas a follar, lo que te vas a comer. Ahí es donde toma un giro romántico. Y ahí es donde, por eso es que esto es tan conflictuante, porque es que todo esto quedó en video. Todo esto quedó en video, cómo se consentían, cómo hablaban, cómo había camaradería, cómo iban al cuarto matadero y empezaban a admirar. Imagínate cómo unos niños se ponen a ver las nubes y a decir, esto tiene forma de tal cosa. Hacían exactamente lo mismo en el cuarto matadero. Ay, mira, la luz y la sombra de este gancho forma un caballito y así. Era bizarramente romántico. Okay. Le montó cama de lechuga y todo. Entonces, bueno, llegó el momento, después de todo este romance, Armin le dijo a Bernd, bueno, creo que es hora de que vayamos al cuarto. Parece, no dejo de pensar en el cuito de caldo Maggi. Más o menos, pues llegó el momento, amarró a Bernd a la camilla y su pene estaba erecto como una roca. Y era el momento de hacerlo. Entonces, Bernd pasó de ser esta persona como tan tranquila a ser muy dominante. Y le dijo, es hora, hazlo. Oh, sorpresa que se llevó Armin, que desprender un pene de un cuerpo, en especial un pene en erección, es bastante difícil con los dientes. ¿Cómo? ¿Lo iba a hacer con los dientes? Claro, eso era Ese era el chiste. Ese era el chiste. Porque el chiste... Pero se lo podía... O sea, se lo podía comer después, se lo corte después No, así. porque es que Bernd quería ver cómo se le arrancaba el pene. Y no solo eso. Una cláusula extra que tenía el contrato era que tenía que quitarle el pene a Bernd, pero él también quería comer de su propio pene. Y ya pasara eso, ahí sí tienes permiso de hacer lo que quieras. Entonces empezó a tratar de morder ese pene, pero pues el pene de cualquier mamífero es un tejido esponjoso, gomoso, muy difícil de cortar. De hecho, me parece curioso que la otra vez, hace muchos años, me acuerdo que vi una vaina en un documental de que en Asia, no sé en qué país, hay un plato que sirven que se llama plato de amor. Ok. Y te lo sirven y es así súper bonito presentado y se llama plato de amor porque son cortes de carne que tienen forma de corazón. Lo que pasa es que un pene cortado en láminas parece un corazón. Pero Por aquí eso, también comen caldo de huevos criadilla. y caldo de criadilla. penes, ¿sí? Pero es que acá tú ves la ñonga entera en la sopa. Allá sí se corta como si fuera mortadela y se pone así súper es que aquí delicada. faltaba delicadeza también. Faltaba No, delicadeza. pues delicadeza tocas ver a alguien comiendo esa mierda. Esa monda. de esa monda. O sea, yo creo que todo este capítulo nunca ha habido algo tan explícito como mandar a alguien a comer mondada y que lo haga. Bueno, entonces empezó a tratar de morderlo, sin éxito. Obviamente el dolor hacía gritar a Burns y él empezó a gritar como, ¡lo tienes que hacer! ¡Hazlo! ¡Ya no te puedes echar para atrás! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Como se ve en las grabaciones. Uh-huh. Pero después de muchas mordidas y mucho dolor, ambos se dieron cuenta de que no estaba funcionando. Burns se desilusionó mucho y dijo, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. Desátame, no va a pasar, eres muy dulce y no tienes las agallas para arrancarme el pene a mordiscos. Deja así, agradezco tu intención, no va a pasar. Pero me lo tienes que mamar en reversa. Por favor, llévame a la estación de tren. Y así No lo quiere ir hizo. a un hospital antes. Y así lo hizo, acostumbrado a
a recibir Como órdenes. cuando uno presta el lápiz se lo vuelven todo mordido, marica. Gracias. Pero ya esa mierda sin borradura. Voy a borrar con la lata ahora. Uy, qué feo. Así lo hizo. Se lo llevó al carro. Marica, ¿y cuando cómo se- se bajó caminando como un vaquero? Como, o sea, no quedó Con ayuda. herido ya. Obviamente ella estaba herida, pero no como él quería estar herido. Quería su pene fuera. Bueno, era algo que podía aceptar una mordida Igual terrible. ahí pues no hay mucha sangre, o sea, como que desangrarse no es fácil por ahí. No tanto. No había logrado, los dientes no lograron llegar tanto. Lograron hacer mucho daño y mucho dolor, pero no lograron llegar a... Es que comer piel. Comer Cruda. pito, pensé que iba a Comer piel cruda comer es, pipí es muy difícil. Comer piel cruda es complicado, ¿no? Incluso con un cuchillo cortando el ¿qué? El tocino crudo es complicado pasar la parte de la piel. Claro, y eso es carne que ya está precocida. O sea, imagínate la carne. No, que en crudo. No, el tocino, o sea... No. No, la Dice- tocineta al pedazo completo, de la Brazo de panceta. puerco. Sí, Exacto. pasar la piel es muy complicado. Por eso él sabía que no sé. Por eso, pues igual no había mucho contacto con Latinoamérica en ese momento. De pronto si hubiera visto que existe una vaina que se llama chicharrón, hasta de pronto le da uso a la piel. Pero pues no. Bueno, lo llevó a la estación de tren, totalmente en silencio y decepcionados los dos. Y justo antes de que se bajara Byrne de nuevo a la estación de tren, Armin le dijo: "Deme una oportunidad más. Podemos hacer que esto pase, pero necesitamos ayuda". Y pues Byrne ya dijo: "Pues ya ha mordido el pipí, ya ha mordido todo. Bueno, hágalo". Con una mouse que herramienta misteriosa. Unas mouse que herramientas misteriosas. Byrne tomó 20 píldoras para dormir y una botella entera de jarabe para la tos y media botella de Schweppes. Eso no es un llamarada Moe. Sí. Casi que sí. Para ayudarle a Byrne a bajar el dolor Falta el pollito. y hacer que el procedimiento fuera un poquito más llevable. Me parece increíble que Byrne no se haya muerto después de 20 píldoras para dormir, una botella de jarabe para la tos y media botella de Schweppes. Es demasiado. Yo creo que obviamente él mantenía un problema con los excesos. Pues Seguro, si ya su cuerpo estaba... si visitaba 3 putas por día, pues claramente el tipo tenía un problema de excesos terrible y podía tolerar esa salvajada. Que no me aguanta, a mí no me aguanta ningún pelito. Lo intentaron una vez más. O sea, que Y- eso le podía ayudar, era que no verlo sufrir al otro le podía permitir llegar más lejos. Claro, porque es que a Armin no le interesaba el sufrimiento, le interesaba la carne y ya, punto. Entonces, pues bueno, todo esto quedó filmado, obviamente. Lo intentaron una segunda vez. Cuando lo intentaron, pues dijeron: "Bueno, esta vez me voy a ayudar con un cuchillo porque pues con los dientes no se está pudiendo". Y pues Byrne, como ya dijo, como bueno, ya que hijo de putas, hagámoslo entonces con un cuchillo. Ya que monda. Y por eso tomaron las píldoras y eso, pues para ayudarlo a hacer todo el proceso. Lo amarró nuevamente, su pene mordido y todo, pero estaba totalmente erecto y listo para ser removido de su cuerpo una vez más. Una vez más. Y Bonito Armin entender. tomó un cuchillo y empezó a atajarlo. Todo en video quedó. Obviamente, Byrne empezó a hacer chillidos y a gemir como un cerdo en un matadero, tal cual. Pero no avanzaba el maldito cuchillo. Y Byrne le tuvo que decir que se detuviera porque el maldito cuchillo estaba desafilado. No, sí, güey, madre. O sea, imagínate que te estén haciendo esa mierda y está desafilado. Güey. Con el de cocina, el de cocinas y el de... No, partir la y para un carnecita. tejido gomoso y esponjoso como un pene, aún peor. O sea, creo que tal vez hasta le hubiera servido más una sierra de esas para cortar pan. Sí. Así que tuvieron que hacer una parada y fue a buscar un cuchillo más afilado. ¿En qué cuarto metí el cuchillo? 47 cuartos. Puta. Esto es un cuchillo. No es un cuchillo, es una cuchara. Bueno, tú ganas. Bueno, entonces lo intentaron una vez más con un cuchillo afilado esta vez. Y
con un poco de esfuerzo, Armin tuvo éxito y logró desprender el pene del hombre de su cuerpo. Y en ese momento, Bernd empezó a gritar y a gemir en una mezcla nauseabunda de placer y agonía. Y a gemir como un cerdo. La pobre policía tuvo que ver todo eso. Una vez lo logró, Bernd no podía parar de mirar la herida o el hueco donde solía estar su pene. Y no podía parar de ver con fascinación. Gracias, Dr. Hibbert. No me lo agradezca a mí, sino a mi navaja. Lo que hicieron después fue básicamente vendarlo, ponerle una especie de pañal de muchas telas. Y entre las telas que estaban las sábanas de la mamá de Armin por alguna razón. Ok. Seguía la parte 2 del plan. Lo ayudó a bajar escaleras y a ir a la cocina para preparar el glandwich. Solo que no fue un glandwich. Lo cocinó con un poco de aceite de oliva, ajo, sal y pimienta en un intento fallido de comunión. Hicieron una probada, no pudieron comerlo realmente porque es jodidamente gomoso y no, los dientes no entran ahí. Le tocaba pitar esa mierda. Tocaba pitar ese chingo. Como callos. Sí. Así que bueno, después de eso Armin llevó a Bernd a la bañera y lo dejó ahí reposando, donde Bernd no podía parar ya le habían hecho efecto las pastillas obviamente y estaba en shock. Y no podía parar de juguetear con el agujero que había quedado ahí, haciendo que sangrara aún más y más en la bañera. Estaba fascinado, era como un niño viendo algo nuevo por primera vez. Era su sueño hecho realidad. Así que Armin se lo llevó a la bañera y le dijo, bueno, te voy a dejar aquí a que hagas efecto. El pacto era que una vez él quedara inconsciente, por la pérdida de sangre, los medicamentos y eso, ahí ya podía proceder Armin a matarlo completamente y a proceder con lo suyo. Así que mientras eso pasó, lo dejó en la bañera y Armin se fue a la habitación siguiente a leer una novela de Star Trek. ¡Juiciosos! Llegó el momento, quedó inconsciente Bernd y Armin decidió finalizarlo con varias puñaladas en el cuello. Luego procedió a procesar su cuerpo con precisión quirúrgica. Carnicera. Pero sin el cuchillo adecuado. Que aprendió con su... Bueno, en el ejército también lo habían puesto a procesar comida, entonces sabía perfectamente cómo hacer la vaina. La cosa es que en medio de la carnicería, Armin tuvo que parar porque escuchó un clic viniendo de su grabadora. Tanto que se preparó y no tenía una cinta de video adicional. Le tocó parar su carnicería, bañarse, ponerse ropa nueva e ir a buscar una cinta de VHS en la que pudiera grabar. Así lo hizo, regresó y empezó a carnear al tipo. La cosa es que en las grabaciones se ve cómo le sigue hablando, le cortó las bolas y le dijo, es una lástima que no puedas estar acá para desayunar huevos. Puso toda la sangre en baldes, amarró el ano, tal cual como lo hacen con un cerdo para que no se salga la mierda, sacó las vísceras, hizo de todo, llegó incluso hasta a secar y a pulverizar manos y pies para hacer harina con eso. El resto lo fileteó. Todo se aprovecha, que todo. no se desperdicia nada. Él trató de sacar la mayor cantidad de Bernd posible para consumir. Se veía que en las grabaciones al otro día sacó efectivamente los huevos, sacó la cabeza de él y lo puso a desayunar junto con él para que pudiera, y le decía como, oh, eres tan suertudo de haber hecho esto, de estar aquí, de cumplir tu sueño, eres un hombre muy, muy afortunado. Es muy triste porque es peor que estar solo y hablando con una cabeza. Y yo digo, oh, sí, gracias. Lo hizo tan bien que Bernd le duró 10 meses. Wow. Es que es mucha carne. Sacó 40 y tantos kilos de carne. Le duraron 10 meses. Pero la cosa es que desde esa noche de 2001, pues obviamente Bernd desapareció y su pareja René quedó como,
¿Dónde está este man? Empezó a buscar por todo lado, llamó a la policía y obviamente la policía no le iba a parar bolas al caso de un hombre gay desaparecido. Solo le respondían, ese man está de farra, está comiéndose a otro man, ya volverá después. Al revés. Y era al revés. Pues pobre René, nunca le dijeron nada y el man se fue para no volver jamás. Y así duró 10 meses comiendo distintos platos, haciendo distintas cosas con la carne de Bernd. Hasta que llegó esa mañana en la que él iba a desayunar y dijo, se me acabó Bernd. Ya no hay pipí, ya no hay nalga, ya no hay pecho, ya no hay nada. Llegó la hora de empezar a reactivar la búsqueda. Pero tremendo pipí que tenía el man si le duró 10 meses. Ya era un amón. Lo tuvo que enrollar así. Sí. Vamos, dale fundamento de hombre, de varón. Obviamente la actividad de Armin en los foros empezó a volverse más constante y empezó ya a tomar esta actitud de no, es que yo sí he comido de verdad, ustedes son un montón de posers. Se volvió una lámpara. Se empezó a volver un poco más descuidado, incluso con un compañero de trabajo. Armin llegó incluso a decir que está en la búsqueda de un hombre que esté maduro y listo para comer. Seré lámpara, nada te va a pasar. Y el man le dijo, ¿cómo así? ¿Qué te refieres con eso? Ay, perdón, bobadas que yo digo. Empezó a volverse un poco más descuidado. Pero asimismo empezó a ser más constante en los foros. Y esta vez cambió la edad. Quería alguien entre 18 y 25. Más joven. Claro, porque entre más joven, mejor la carne. De nuevo, encontró gente que quería seguirle el juego, pero realmente no hacerlo. Llegó incluso a llevar más personas a la granja y de nuevo, y esto fue lo que complicó el caso, después de haber ya matado, llevó a gente a la granja que vio que iba como en serio la cosa y dijo, ¿sabes qué? Prefiero no, y él lo soltaba, nunca hacía nada en contra de la voluntad de alguien, hasta que publicó de nuevo su anuncio en internet. Un estudiante de medicina en Innsbruck vio el post y se dio cuenta que tenía tanto detalle que era muy jodido que fuera ficción. Describía tantas cosas con tanto detalle sobre la anatomía y la carnicería y cómo se trata un cuerpo que decidió llamar a la policía. Les dijo, esta vaina está sospechosa. Yo le diría, ¿y usted qué hacía en ese foro? No, me salió, tengo un virus, que es lo que uno decía, se me entró un virus y me metió ahí. Me hackearon. Sí. La policía pues entró en acción. Durante 2 meses estuvo ingresando al foro como incógnitos, respondiendo el anuncio. Que pobres policías, me siento mal por ellos, como, oh, sí, papi, cómeme, vuélveme un goulash, así. Hasta que lograron identificar a Frankie como Armin Meiwes de Rotenburgo. Llegaron a su finca de 36 habitaciones. Y le empezaron a hacer preguntas de rutina. Si conocía a este hombre desaparecido. Pero ¿cómo llegaron a él? O sea, porque se supone porque que... empezaron a infiltrarse en los foros y lograron identificar el usuario que ponía esos anuncios. Ay, si el man está acostumbrado a mandar fotos. No cómo llegaron a Armin, sino porque le preguntaron por el otro man desaparecido. Si se supone que nunca lo buscaron. ¿O cómo fue? No, se dieron cuenta que el man da datos muy específicos, como, que estaba hablando como muy en serio, y pues el man ya acostumbrado a mandar fotos de sus dientes y todo, pues. No, por eso digo, a que llegaran a Marvin es... a Marvin. Sí, a Arvin es lógico, pero cómo llegaron... Pues seguramente ¿Cómo lo enchufaron? Pues es que seguramente no le preguntaron como, ¿usted conoce a Bart? ¿Cómo se llame? Sino... Bart. A Bart. ¿Usted conoce a este man? Sino simplemente como... Le empezaron a hacer preguntas. De... Sí, no sé. ¿Cómo lo preparó? En los últimos 10 meses. Y la cosa es que, bueno, los recibió a la policía, empezó a responder sus preguntas, pero el hombre se quebró ante una pregunta en específica. ¿De qué color es mi calzoncillo? Le preguntó, ¿usted de casualidad no ha comido carne humana, sí? Y él dijo, puede que sí haya comido. Y ahí ya la policía es como, ¿puede que
hable. Se quebró el man ahí. Hamburguesas de 8.000. El man ahí con su cochecito. La policía no lo arrestó en el momento, pero sí confiscó la carne que tenía en el congelador. Si tenía carne. Pues le quedaba. Lo que pasa es que ya se le estaba acabando. Él estaba buscando, porque ya no podía volver a comer normal. Confiscó la carne. Una de los policías era una mujer. El testimonio de ella es como: yo soy ama de casa y puedo ver que esa carne no es carne normal. Entonces, con más fuerza se confiscaron eso. ¿Cómo era la carne como para uno reconocerla? Así? No, uno ve carne de res versus carne de cerdo y sí, no dice... Eso sí. Sí, claro. Entonces la vieja decía, esto no es ni res, ni pollo, ni cerdo. ¿Será que sí es tan reconocible? Por el tamaño de las piezas, claro. La policía se llevó... Una chata de res es una mierda así. Claro, pues uno puede tasajear la carne. Una chata humana es así, es una nalga. Unas ñatas. Tal vez. ¿Las chatas son las nalgas? Sí. ¿Y no podía ser chata de ternera? Chaticas. No, igual es más grande. Más grande. El caso es que se llevaron toda la carne, se llevaron sus 16 computadores, 200 discos duros y 300 VHS llenos de gore y porno. Y tuvieron que verlo todo hasta dar con el puto video de... ¿Ya tenía un computador por cuarto o qué? Sí. ¿En cuál me la voy a jalar? En la habitación 12. Armin fue dejado a su suerte en su casa, no lo capturaron. Tenían que revisar toda esa puta evidencia primero. Pero quedó solo y quedó víctima del pánico y la ansiedad. Y lo primero que hizo Armin fue llamar a su medio hermano Ingvar. ¿Verdad que tenía el normie? Con quien nunca había compartido nada ya en décadas, y lo llamó, pero no le contestó. La que le contestó fue su cuñada, y la pobre mujer fue la que tuvo que escuchar esa confesión. Como, yo sé que solo hablamos el día que tuvimos un asado, pero mira, la verdad es que llegó la policía y se llevó todos mis computadores y todas mis cosas. Pues yo me imagino que lo primero que pensarás es como, ¿pornografía infantil? No, es que maté a alguien. Ah, ya. Es que me comí a alguien. Me comí a alguien literalmente. Y también tuvo que llamar a su otro hermano, que no tengo el nombre acá, y que el man en ese momento era cura. Entonces el man básicamente le dijo, yo no quiero tener nada que ver con eso. Ay, tan Ya tengo 4. El que come la carne de Cristo. No, a mí no me metan eso. Ya tengo otros 3 juicios ahí. Yo sí le hago a niños. No me joda, hipócrita. Entonces empezó el juicio en 2004 y lo condenaron a 8 añitos porque la víctima quería morir y fue algo consensuado. Pero el escándalo fue tanto en Alemania que tuvieron que reabrir el juicio en 2006 y esta vez sí le dieron cadena perpetua, con el argumento de que el asesinato fue por placer sexual, es decir, asesinato con fines lascivos, y eso cambiaba los cargos, y eso dio a cadena perpetua. Lo curioso es que hoy en día Armin está feliz en la cárcel, le encanta la monotonía, le encanta que le digan qué hacer, le encanta el sistema salsa. Y le encanta que le digan que es el caníbal de Rotemburgo. Le ganó respeto y pues él ayuda a otros presos con sus procesos. ¿Qué más se puede hacer? No, sus procesos penales. De la ley, ¿no? No penales. Entonces, ya aprendió a morder. Y ahí el problema, porque Hollywood no lo toca, pues es porque a diferencia de Dahmer, pues donde hay víctimas inocentes, donde hay una persecución policial. Aquí es una vaina nihilista, aquí no pasa ni mierda, es una historia triste, pero aquí no hay ningún villano, no hay una víctima clara. Solo pasa una cantidad de sucesos desafortunados y acaba en un horror gráfico y visceral donde no hay un villano claro. Y por eso es que yo siento que Hollywood no lo toca, porque es que aquí no hay mucho que contar salvo la historia en sí mismo, pero no hay un argumento taquillero que se pueda vender o que se pueda adaptar. Yo creo que como investigación podría ser. Pero sí me parece muy interesante como... Primero, además, por estas dos vías en que cómo se cruzan con diferencias tan fuertes. Sí, como este man viviendo, me imagino que en opulencia y viviendo ahí en la finquita esa. Y tal vez el tema con los papás, esos sean los villanos.
Sí, es que yo creo que para lo una podrían película, una manejar serie. como por Sí. investigación. O sea, el argumento de realmente, pues sí, hacerlo como una película de juicio. De si realmente fue inocente al ser algo consensuado o si, pues nada, fue un crimen. Y entonces a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia y se cuenta todo lo de la mamá y tal el asunto. O sea, de pronto sí hay como contarla. Yo Lo que creo pasa que es que era si para no serie, más que película. Bueno, No, pues porque puede ser como jurado número ¿qué? Jurado 4, número 12, jurado 8, número 4. Bueno, 5, hay una película que se llama así, jurado 7. número algo. Ok. Crema número 4. Crema bueno, número pues yo 4. tengo que decir que Hollywood no la tocó, pero el director, Pero la mamá. porque sí hay película, muchachos. ¿Sí hay? Sí hay La hay. película. La hay. El director Martin Haynes. ¿Y cómo se llama la Como el de la Se salsa. llama El Caníbal de Rottenburg o Grim Love. Ok. Amor verde. No, No, como Grim de... sombrío. Sí. Como- Eh, Te dije, es que es romántica la vaina. Está en Amazon, pero no está disponible en esta región. Eso sí puede ser Eh, más una historia de amor Es rarita. raro, es que es raro. Y yo recuerdo, comedia romántica. esta es del 2009. O sea, es bastante casi bueno, unos Como añitos muy- después de todos los hechos. Sí, pero Sí, no pero no- tantos. Y yo recuerdo Si fuera una comedia, yo le pondría Eat a Dick. Ya. y yo recuerdo haber visto una reseña sobre una película basada en eso. No Sobre sé el si plato. sea esta misma. Es un canal muy interesante de YouTube que aprovecho y se lo recomiendo a todos. Se llama Rotten Mind. Es una pareja de españoles que ven cine extremo. No, nada snuff, eso no. No tan Eh, extremo. Sí, no. Pero sí es un cine bastante underground. Cosas bastante loquillas. Pero todo dentro de lo artístico. Y hay una película sobre eso. Recuerdo haber visto la reseña de ellos y haberla buscado. Porque pues ya conocía el ¿qué? El caso. Yo nunca lo había escuchado. Pero sí me echó para atrás un poco de toda la cuestión de que el tema explícito homosexual era demasiado explícito. Entonces dije, nah, de pronto no, esto no es para mí. Para ver esa parte no. Pero Ok. sí, bastante, ¿Qué bastante. tiene? Pues que no me gusta ver a dos manes dándose. Muy elogiada la parte de efectos especiales, pero pues películas sí hay. Wow. No de Hollywood. Quiero verla. No, sí. no mainstream, pero sí hay. Sí, Pero se Y- enfoca en eso, en el man como tal. O sea, sí cuenta la historia del man. Sí, o sea, esta que veo acá en IMDb de Martin Haynes, la otra no recuerdo cómo se llama ni quién fue el director. Esta como que lo enfocan hacia una chica haciendo una tesis sobre otro tipo de asesino y dándose con este caso. Ujú. Y el otro sí se enfoca un poco más en lo que es como más o menos la recreación de lo que la gente vio en las grabaciones. Y lo llevan pues también por el lado como medio romántico. Wow. Pero pues es otro tipo de cine muy aparte a lo que podría ser Hollywood. Sí, claro. Qué romántico. El Glandich me recuerda a lo de Dick in a Box un poco. Para ustedes, ¿es romántico? ¿Es un suicidio asistido o es un asesinato? Todas. Todo al mismo tiempo. En todas Todas. partes. En todas partes al mismo Literal, en tiempo. todas partes. Entre 67 cuartos. Coméntenlo. ¿Qué opinan ustedes, pequeños, pulgosos? ¿Qué les parece? Y ya, perdón, fue muy feo, muy gráfico, pero pues se Sí. tenía que contar. Cuéntenos qué piensan. Y nada, pues que Dios los bendiga. Van y se comen un Glandwich bien chévere. Los queremos mucho. Pueden rascarse en paz. Pueden bañarse con un cubito de... De Maggie. Café De con Maggie. Maggie. Guácala.